la habilidad de ser remoto o el permitirle a un empleado ser remoto es una decisión que depende de qué actividades se pueden hacer remoto y qué tantas de esas actividades hace el empleado. Entonces, esta idea de que en la industria de tecnología todo es remoto y en la industria de las manufacturas nada es remoto, para mí es de los más grandes mitos. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo un correo semanal donde hablo de cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y lo que yo voy aprendiendo del podcast. Anotate en el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a José María Barrero. José María es profesor de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estudia cómo las empresas toman decisiones y se adaptan frente a la incertidumbre en un entorno económico cambiante. Cofundó Work From Home Research, que es un proyecto en el que estudia el cambio de trabajo desde casa, sus implicaciones para las empresas, los gerentes y los trabajadores en Estados Unidos y el resto del mundo. En esta conversación agarramos toda la información científica de los papers y la llevamos al día a día de las empresas para desmitificar conceptos. Hablamos del trabajo remoto e híbrido, qué funciona realmente para las empresas y para los empleados, esto de la semana laboral de 4 días, qué necesitamos de los líderes e investigamos qué dice la data sobre la productividad. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con José María. Hay una segunda que es solo para los participantes de la membresía de Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines contame qué te pareció. Hola José María, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Sí, no, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Empecemos por el principio. ¿Por qué crees vos que en Latinoamérica nos cuesta más cambiar que lo que puede pasar en mercados más desarrollados como Estados Unidos o Europa? A ver, creo que en América Latina hay barreras que nos impiden adoptar las tecnologías nuevas. Y esto lo digo porque creo que hay mucha evidencia de que adoptar tecnologías nuevas, hacer las cosas diferentes, progresar, requiere inversión, y en América Latina, ya sea por falta de recursos, por falta de tiempo, porque puede ser más fácil en el corto plazo no invertir y pensar y asumir un costo en el corto plazo, no adoptamos estas tecnologías o nuevas maneras de hacer las cosas que en el largo plazo nos pueden funcionar un poco mejor. Entonces, para mí esto lo vemos en cuanto a, cómo funcionan nuestras empresas, cómo funciona nuestra sociedad. Hay como estas barreras a realmente dar el salto y movernos hacia algo que parece mejor. Tiene todo el sentido, ¿no? Creo que está como inherente a la cultura. Sí. ¿Es verdad que hay en Latinoamérica como más trabajos que se pueden hacer digitalmente? Como que hay más empleos informales, empleos como presenciales. A ver, yo diría que en América Latina, con respecto a Europa, Estados Unidos, Asia, hay más empleos que necesitan ser presenciales. Es decir, relativo a esas economías, nuestras economías tienen más trabajos que requieren estar físicamente en un lugar de trabajo para usar equipos especializados, para hacer trabajo manual en muchos casos. En las economías más avanzadas, en general la fuerza laboral está un poco más educada y la proporción de trabajos que dependen de una computadora, de hacer las cosas a través de Internet, son una proporción mayor. Entonces, sí, digamos, esa es una barrera a la adopción del trabajo remoto. Es simplemente cuántos trabajos se pueden hacer de manera digital.
es un tema fundamental, pero creo que no es, o sea, esa no es la principal barrera a la adopción de estas nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Cuál crees vos que es la principal barrera? O sea, yo creo que es un poco lo que decíamos antes, es que es el invertir en hacer las cosas un poco mejor y pensar cómo las vamos a diseñar para que salgan bien. Claro. O sea, en mi investigación con Nick Bloom y con Steve Davis, o sea, empezamos desde 2020 a estudiar cómo, o sea, por qué creíamos que el trabajo remoto iba a permanecer después de la pandemia, como lo ha hecho en Europa, Estados Unidos. Y, o sea, y la conclusión a la que llegamos fue que la tecnología estaba ahí en 2019. O sea, las telecomunicaciones, el internet, las computadoras portátiles estaban ahí. Lo que no había era la adopción masiva. Y la conclusión a la que llegamos es que para hacer esa adopción, tanto las empresas como los trabajadores tenían que hacer una inversión en aprender a usarlo, aprender a interactuar, aprender a interactuar de manera remota un poco mucho mejor. Y una vez, y también, o sea, y también había network effects, o sea, en el sentido de que era mucho más difícil en un mundo en el que todo es presencial, ser tú la única persona que está haciendo remota o ser tu empresa la única que está haciendo remota. Entonces cuando llega la pandemia en 2020, eso rompe con todo porque nos obliga a prácticamente a todos a estar remotos por al menos unos meses, todos al mismo tiempo. Entonces nos obliga digamos, a pagar gran parte de esos costos de aprender cómo funciona y nos obliga a ver cómo funciona en un mundo en el que hay una proporción grande de la sociedad que está funcionando remotamente. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Creo que en las economías avanzadas hasta cierto punto tomaron esa oportunidad más como, hey, podemos aprender cómo funciona, continuar invirtiendo en pensar cómo hacemos para que la coordinación funcione, para monitorear el trabajo de manera remota, etcétera, etcétera, de tal manera que permitieron que siguiera pasando, mientras que en otros países y en América Latina, o sea, yo vivo en México lo veo, la reacción fue un poco, tengo que invertir más para poder seguir haciendo esto. No, mejor el primer momento en el que todo el mundo está vacunado, regresemos 100% presencial a como si nada hubiera pasado. Y para mí esa es la narrativa, pero o sea, la barrera principal es el tener que pagar estos costos de pensar, aprender cómo funciona y pensar en cómo tenemos que rediseñar las cosas para que esta nueva tecnología, sea el trabajo remoto, sea la adopción de nuevos procesos de manufactura, lo que sea, para que funcione mejor. ¿Cómo hicieron ustedes para empezar a investigar el trabajo remoto? Porque antes no lo estaban haciendo, antes de la pandemia. Bueno, no lo estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo ahora, pero uno de mis coautores, Nick Bloom, lleva estudiando trabajo remoto desde hace muchos años. Entonces, o sea, la historia un poco larga es, él hace unos 10, 15 años logró hacer un experimento con trabajo remoto con una compañía en China, que lo que entiendo es una compañía que es una agencia de viajes digital. Entonces, lo que hicieron fue tomar a las personas del call center y hacer un experimento en el que el 50%, o sea, los cuyo cumpleaños caía en día par, iban a la oficina 3 veces a la semana, los otros iban a la oficina 5 días a la semana. Y lo que hicieron fue ver, o sea, cómo se comportaba esa fuerza laboral en los dos grupos distintamente. Y lo que encontraron es, primero, la satisfacción de la gente que hacía híbrido era mayor, su, entre comillas, productividad
era mayor en el sentido en que, o sea, esto es un trabajo de call center, es muy fácil medir qué tanto están haciendo porque es básicamente cuántas llamadas contestan por hora o por día y cuántos problemas resuelven. Y lo que encontraron es que las personas que trabajaban híbrido en general eran más productivos en el sentido que resolvían más llamadas en el típico día laboral. Y digamos, lo único que no fue tan positivo, o lo principal que no fue tan positivo, fue que las personas que no estaban en la oficina 5 días a la semana no las promovían, o sea, no las ascendían con la misma probabilidad. Era más probable que no las ascendieran comparada con los que iban a la oficina todos los días. O sea, es que es un poco uno de los retos del estar remoto. Es si no estás viendo a tu superior, a tus compañeros todo el tiempo, entonces el hecho de no estar físicamente ahí, o sea, está correlacionado con que no piensen en ti tan rápido, tan fácilmente. Entonces, de ahí empezamos. Pero realmente, ¿cómo llegamos a hacer estas grandes investigaciones sobre por qué el trabajo remoto va a continuar, a empezar a medirlo, qué tanto hay, cuánto va a persistir? Viene en 2020, o sea, en mayo, o sea, ya llevábamos 1 o 2 meses de encierro, cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente no había buenos datos sobre esto en Estados Unidos y creo que en ninguna parte del mundo. Y además, los datos que habían probablemente iban a estar rezagados. O sea, en ese momento la economía estaba cambiando día a día y entonces tener información que saliera rápido, que diera cómo están los hechos en el día a día era súper importante. En cambio, o sea, esperar a agosto de 2020 para ver cuánto subió el PIB en el segundo trimestre, o sea, era ridículo porque ya ese dato no tenía ninguna idea, o sea, no tenía ningún fundamento, ninguna información que fuera útil, dado lo mucho que estaba cambiando la situación. Entonces, lo que decidimos hacer fue decir, hey, ¿por qué no hacemos una encuesta online? O sea, hay toda una industria que se dedica a hacer investigación de mercado, market research, hacer, por ejemplo, encuestas políticas a personas que básicamente se anotaron para ser parte de un panel en que reciben invitaciones para hacer encuestas. Y entonces decidimos usar eso como herramienta para levantar datos rápido sobre este tema, el trabajo remoto, del cual básicamente no había datos en ese momento, y hacerlo de manera rápida. Y, o sea, como dicen, el resto es historia, porque hicimos la primera encuesta en mayo, la segunda en julio de 2020, y desde ese entonces hemos hecho una de esas encuestas todos los meses posteriores a eso. O sea, y estamos ahora en enero de 2024, o sea, ya casi 4 años después. Y básicamente lo que hemos hecho es tratar de diseñar preguntas que puedan darnos información útil y, o sea, útil, digamos, que midan los conceptos económicos bien y que puedan darnos información rápida sobre lo que está pasando en ese momento. Entonces, digamos, nosotros ya veníamos trabajando con encuestas de otro tipo y entonces teníamos experiencia diseñando preguntas que nos dieran información económica útil y básicamente hemos aplicado esa experiencia y obviamente hemos mejorado en cómo hacemos estas cosas en los últimos 4 años. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades.
Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. ¿Cuánta gente crees que pasó por las encuestas que ustedes estuvieron haciendo? Esa es una excelente pregunta. A ver, creo que hasta el momento hemos recolectado más o menos unas 200 o 250,000 encuestas. O sea, hemos encuestado 250,000 personas. Por razones de privacidad y de hacer las cosas prácticas, no tenemos un identificador de cada persona, entonces no podemos ver cómo se está evolucionando la misma persona a través del tiempo. Pero yo estaría completamente choqueado si nadie hubiera contestado nuestra encuesta más de una vez. Entonces, digamos, si cada respuesta fuera única, serían más o menos 250,000 personas en Estados Unidos. En la práctica yo creo que van a ser un poco menos porque va a haber gente que seguramente ha recibido la invitación más de una vez. Pero, de todas maneras, esto es un número muy grande si levantas cualquier periódico, cualquier revista que habla de una encuesta, ya sea política o una encuesta de cosas como el McKinsey Global Institute, una encuesta de 1,000 personas es grande, se considera grande. Nosotros recolectamos entre 8,000 y 10,000 al mes. Claro. ¿Cómo hicieron para llegar a tantas empresas y tantas personas? A ver, para llegar a tantas personas es básicamente cuando haces este estilo de market research, cómo funcionan estas encuestas es que le dices a la compañía con la que trabajas que realmente, nosotros lo que hacemos es que con esta compañía diseñamos el cuestionario, ellos lo ponen en internet y después ellos se encargan con un intermediario de enviar invitaciones. Entonces, es tan fácil como decir queremos 10,000 respuestas y ellos siguen enviando invitaciones hasta que tenemos el número de respuestas que queremos. Ahora, digamos, el reto es un poco asegurarnos de que las personas que reciben invitaciones sean representativas de la sociedad. Entonces, intentamos asegurarnos y trabajamos con nuestros proveedores para que esas invitaciones vayan de una manera relativamente balanceada. O sea, que no haya un mes en el que el 80%, por ejemplo, de nuestras respuestas vengan de mujeres y solo el 20% de hombres. O sea, eso haría que nuestros resultados realmente puedan tener problemas de representatividad, etcétera. Y se nota también la rigurosidad, porque yo que estaba leyendo en la preparación como las presentaciones con los datos y veía cómo iban como ajustando las preguntas y es como, bueno, por lo menos esto está bien hecho. ¿Cómo pasan de empezar a investigar trabajo remoto a que nazca el Work from Home Research? Realmente lo que hicimos fue, hacer una encuesta hacer un par de meses después, seguir haciéndola un par de meses. Y realmente cuando empezamos, pensamos que los encierros, que el COVID iban a ser cortos y que íbamos a volver casi a la normalidad. Entonces nos interesaba, sí nos interesaba ver qué tanto iba a persistir el trabajo remoto, pero pensamos que iba a ser corto y que realmente se nos iba a acabar el tiempo para continuar haciendo esto. Pero a medida que la pandemia se alargó, lo que terminamos haciendo fue, seguir, o lo que hicimos fue seguir haciendo estas encuestas continuamente y seguir levantando datos y finalmente ya en 2021
dijimos, ok, no, tenemos que poner esta información ahí afuera, tenemos que ponerla para que otros investigadores puedan usarla. Y esa es una de nuestras grandes misiones, que otras personas que están estudiando para su doctorado en economía o que son investigadores puedan bajar nuestros datos, puedan usarlos, puedan, hacer uso de este bien público que hemos creado y al mismo tiempo tratar de informar al público de qué es lo que estamos viendo mes a mes. Entonces, más o menos al mismo tiempo empezamos a sacar un update que tiene los resultados de las variables que nos interesan a través del tiempo, como qué tanto trabajo remoto hay en Estados Unidos. Entonces, esa la llevamos viendo desde 2020, pero también cada mes hacemos preguntas nuevas para intentar hablar de temas importantes relacionados con el trabajo remoto que dependan de la coyuntura actual. O sea, por ejemplo, en 2021 hicimos varias preguntas sobre qué proporción de gente le exigían estar vacunado para regresar al trabajo, por ejemplo. Entonces, que eso claramente era el foco de la atención en ese momento. Unos meses después ya no era relevante, entonces dejamos de preguntarlo. Entonces, es un poco balancear cuáles son los temas que importan a través del tiempo versus qué es lo que importa hoy y tratar de sacar información sobre eso que importa hoy. Es espectacular. A vos en lo personal, ¿cuál fue alguna conclusión que hayan sacado por la investigación que hayas dicho, esto me asombró o esto no me lo veía venir? A ver, para mí uno de los resultados que en mi mente más saltan es que desde la segunda mitad de 2020, cuando les preguntábamos a nuestros encuestados qué tanto planea tu jefe, tu empleador, que trabajas remoto después de la pandemia, ya vimos un salto. O sea, ya vimos que el número que nos daban es la respuesta a esa pregunta implicaba un incremento sustancial en trabajo remoto comparado con lo que podíamos medir en 2019. Pero, o sea, para mí lo más sorprendente es que durante 2021 ese número empezó a subir y a subir y a subir y a subir, básicamente porque al principio había mucha gente que nos decía, mi empleador no me ha dicho nada, no sé qué está planeando para el futuro en cuanto a trabajo remoto. Y digamos, queríamos ser muy conservadores, entonces decíamos, cuando la persona dice que no sabe, que su empleador no le ha dicho, vamos a asumir que probablemente va a volver 100% presencial. Bueno, lo que pasó en los meses siguientes es que a medida que los empleadores empezaron a decirle a sus trabajadores qué planeaban, en mayores proporciones se fueron por alguna modalidad de trabajo remoto. Entonces, eso que implicó que nuestra medida de qué tanto trabajo remoto iba a haber en el futuro, o sea, dio un salto al principio, pero después subió y subió y subió y subió. Y no fue sino, creo que hasta mediados de 2022 que finalmente se estabilizó. O sea, fue un proceso en el que los empleadores, como que, al menos en Estados Unidos, gradualmente llegaron a la conclusión de que tenían que implementarlo y que el futuro implicaba algo de trabajo remoto para una gran proporción de la fuerza laboral. Y eso nos lleva a básicamente los niveles de trabajo remoto que vemos en este momento. Vamos a desmitificar, porque creo que hay muchas palabras que solo nosotros entendemos. Trabajo remoto, híbrido, a distancia, flexibilidad, sincrónico, de acuerdo, full presencial. Vamos a hablar de todo eso. Primera pregunta, blanco o negro, ¿funciona el trabajo remoto para las empresas? Sí, pero, o sea, lo que no es tan blanco o negro es que para mí el trabajo remoto funciona para ciertos trabajos individuales y
incluso dentro de un mismo trabajo para ciertas actividades dentro de un trabajo. O sea, a mí una de las preguntas que más me hacen y que más me causa un poco de ansiedad y disgusto es cuando me dicen, ¿en qué industrias funciona el trabajo remoto? Y de cierta manera en todas. ¿Por qué? Porque, digamos, si hablamos de, no sé, una aerolínea en que la gran mayoría de sus actividades no se pueden hacer presencial, o sea, creo que es muy difícil que un piloto, un asistente de vuelo, trabaje remoto. Pero igual una aerolínea tiene un CEO, un CFO, un departamento de finanzas, un departamento de marketing, y todos esos trabajos tienen al menos algún componente que se puede hacer remoto, ¿cierto? Siempre puedes hacer correo desde tu casa, puedes hacer Excel desde tu casa, etc. Si quieres seguimos, pero un poco larga la respuesta. Perfecto. Yo creo que el 99% de los trabajos se pueden convertir a remoto. Para mí la única limitante es como un piloto, perfecto, como cosas full presencial, o cosas que requieran como ser médico, que necesitas una licencia en tu país, o abogado, como esas cosas. Pero para mí el resto se puede adaptar. ¿Vos qué opinás de esto? A ver, en principio estoy de acuerdo. O sea, lo que te diría es, y de nuevo, un poco desmitificando, incluso en las economías avanzadas hoy en día hay una gran proporción de trabajos que sus actividades los requieren estar presencial, como lo es un piloto, como lo es un mesero, un cocinero. O sea, creo que nosotros que tal vez vivimos, o sea, que fuimos a la universidad, que vemos gente que principalmente fue a la universidad, dentro de esa población la proporción de trabajos que pueden ser remotos es más alta, pero si miras a la economía de manera más grande, somos más una minoría. Entonces, digamos, estoy de acuerdo en principio, pero creo que o sea, incluso en Estados Unidos, el 50 o 60% de las personas tienen trabajos que les requiere estar físicamente en su lugar de trabajo para hacer algo físico en ese lugar de trabajo. Me encanta. En cuanto a lo que hablabas de las licencias, o sea, también creo que una de las distinciones, y un poco desmitificando, es ¿qué quieres decir por remoto? Para mí remoto quiere decir cualquier trabajo que puedes hacer lejos de un lugar asignado de trabajo, como lo puedes hacer desde tu casa, desde un café, etc. Y a veces pensamos, o sea, a veces cuando la gente habla de remoto, habla un poco más de nómadas digitales que pueden estar en un país distinto, en un lugar distinto. Y entonces ahí cuando estamos hablando ya de 100% remoto, de viajar a otras partes del mundo, ahí es cuando empiezan a entrar estas cuestiones legales de no solo de licencias, sino también de quién te va a cobrar impuestos y etcétera. También creo que los nómades digitales hemos hecho daño al mundo porque tiene alrededor como un marketing que si vos hoy buscas en Google nómada digital, te aparece una persona con una computadora en la playa, que eso no existe porque nadie puede trabajar así. Entonces creo que se inventó como algo ficticio de que no trabajás, y para mí, dentro del universo de nómadas digitales, un poco el trabajo remoto sufrió esto porque hay algo inherente que la gente cree que trabajo remoto igual no trabajar. A ver, estoy de acuerdo contigo en que hay esa concepción de que trabajo remoto igual no trabajar, pero creo que, o sea, no le echaría la culpa de eso a los nómadas digitales. O sea, creo que eso venía de antes y de cierta manera tienen razón. O sea, como hemos organizado el trabajo en la sociedad moderna en las últimas décadas, ha sido a través de monitoreo
de qué tanto la gente está trabajando. O sea, lo que en muchas organizaciones, con razón, lo que sí monitorea es a qué hora llegas, a qué hora sales, qué tanto tiempo estás ahí, si estás sentado en tu computadora, si estás en Instagram o si tienes una hoja de cálculo frente a ti. Y digamos, eso ha funcionado hasta cierto punto, porque mientras estás presencial y tu manager puede ver qué es lo que estás haciendo, ese tipo de monitoreo funciona y puede ser efectivo. Digamos, la literatura económica, y en eso mi coautor Nick Plum también tiene varias investigaciones que lo demuestran, es que ese tipo de monitoreo, de lo que llamamos monitoreo de inputs, de qué tanto tiempo le dedicas, o sea, de lo que le metes al trabajo, más de los outputs, de lo que le sacas al trabajo, es más efectivo monitorear los outputs que los inputs, pero digamos, monitorear los inputs funciona relativamente bien en muchos casos. Digamos, la mejor práctica sería monitorear los outputs, o sea, ver si estás cumpliendo con tus obligaciones a tiempo, si estás saliendo con buena calidad, evaluar de cierta manera si estás logrando lo que te piden y lo que te has acometido, es mejor. Y lo que pasa es que en un mundo presencial, esa es la única manera de hacer las cosas, porque no puedes monitorear los inputs, porque la persona no está frente a ti, entonces no sabes si llegó a tiempo, si estuvo en Instagram o no. Y ese es, de cierta manera, el reto del trabajo remoto. Es adaptarnos a un mundo en el que monitorear los inputs no funciona. Lo que importa, lo que deberíamos hacer es monitorear los outputs. Igual también, a ver, a ver si hay data de esto que voy a decir para validar o no. Esto de trabajar 8 horas viene de la revolución industrial y todos lo seguimos repitiendo una y otra vez. Sí. Y obviamente cuando vos ves que alguien llega temprano, pensás que es mejor en su trabajo porque está más tiempo en la oficina, cuando no tiene que ver precisamente con su resultado. ¿Vos crees que ¿sabés si hay data que demuestre que estar 8 horas en la oficina solamente controlando el tiempo que estás, para mí seguro que tiene que haber una mezcla de menores resultados que si estuviésemos midiendo cuáles son lo que vos podés lograr en el trabajo? ¿Me explico? Sí, o sea, y creo que ahí la mejor evidencia viene de nuevo de mi coautor Nick Plum. O sea, lo que él y sus coautores hicieron en una serie de papers que empezaron hace ya, creo que casi 20 años, los empezaron a hacer, fue encuestar a empresas preguntándoles, a ver, ¿cómo funcionan tus procesos? ¿Cómo manejas a tu personal? Etcétera, etcétera. Y lo que encontraron en muchos países es que las empresas que en general monitoreaban los resultados, los outputs, que promovían a las personas que tenían buenos resultados en lugar de las personas que llevaban más tiempo en la empresa, esas empresas que hacían ese estilo de output management y que, o sea, ellos los llamaban que tenían structured o buenos management practices, tenían mejor desempeño. O sea, eran de mayor tamaño, tenían mejores ingresos, mayor productividad. O sea, para mí eso es medio dado y si le preguntas a un economista que conoce esta literatura, te va a decir lo mismo que yo. Uh-huh. Ahora, veo que a la gente le gusta más trabajar remoto de lo que a los empleadores les gusta que la gente que trabaje remoto. Sí. ¿Por qué la data dice que somos menos productivos si estamos 100% remoto que si estamos 100% presencial? A ver, yo creo que hay un par de cosas. Uno es que muchos trabajos, incluso los que se pueden hacer 100% remotos, el estar presencial puede remover algunas de las fricciones a la comunicación y hacer que puedas hacer las cosas un poco más fácil. Entonces, o sea, digamos, la evidencia de esto viene, por ejemplo, de papers de call centers, que es un trabajo que puedes hacer 100% remoto. O sea, necesitas una computadora y un teléfono. Pero si te llega una llamada con un caso un poco difícil y tienes a tu supervisor
sentado a 2 sillas de distancia, puedes preguntarle muy rápido a tu supervisor o supervisora, hey, ¿cómo hago esto? Si está bien lo que estoy a punto de hacer. Si estás 100% remoto, puedes hacer lo mismo, pero eso requiere escribir un mensaje, el tiempo de que el mensaje vaya y regrese, que tu supervisora esté mirando su pantalla en ese momento. Entonces eso hace un poco las cosas un poco lentas. Pero para mí este es un tema... Ahí para mí hay un par de cosas. Que haya fricción en la comunicación, para mí quiere decir, o sea, que la fricción se pueda resolver presencial, para mí eso habla de malos procesos de comunicación. Para mí habla de cuando estamos todos en una oficina y vos puedes ir y distraer a la persona tocándole el hombro. Para mí estamos teniendo ahí un tema de cómo un poco vomitamos las cosas, porque total lo puedes hablar, es un segundo, a la otra persona la distraes un montón, y a la vez me pregunto cuán ocurrentes son estas situaciones donde vos realmente tengas que solucionar un caso en tiempo real. Entonces, para mí la parte de tener documentación, poder tener los procesos ya definidos, para que vos sepas, o sea, para que tu jefe, tu líder, se anteponga a estas situaciones que a vos te pueden pasar, para mí es un poco el huevo y la gallina. ¿Me explico? Creo que tienes razón hasta cierto punto. O sea, en la medida en que el trabajo de tu supervisor sea contestar a estas cosas, no creo que sea tan problemático. O sea, pero estoy de acuerdo contigo en que o sea, finalmente es un problema tecnológico de que los mensajes vayan y vuelvan. Yo pensaría que en 10 o 15 años, con mejores tecnologías, estos problemas van a ser menos importantes. Y creo que estas fricciones a la comunicación, si bien están ahí, realmente, o sea, sus efectos sobre la productividad son pequeños en comparación con los beneficios que pueden, o sea, tanto los beneficios para el empleado que le gusta estar remoto en un ambiente más cómodo, que se ahorra el tiempo de desplazamiento, pero también para la empresa, porque si una empresa como una empresa de call center se va 100% remoto, puede ahorrarse el costo de la oficina. Y esos costos de la oficina en general son mayores a estos costos de la productividad. Entonces, o sea, estoy de acuerdo contigo. Hay fricciones a la comunicación. Para mí esto es como una distracción. Lo que te diría es desde hace unos meses con mis coautores, o sea, después de ver toda esta evidencia, llegamos a la conclusión de que muchos de los estudios que ven o que miden un impacto negativo sobre la productividad cuando el trabajo es 100% remoto, la mayoría de ellos lo que miden es una transición a trabajo remoto abrupta, no súper bien diseñada, con oportunidades de mejora. O sea, la mayoría, porque como funcionan la mayoría de estos estudios, es que lo que hicieron fue mirar a ver qué pasó entre febrero de 2020 y abril de 2020. ¿Sí? Para tratar de medir el efecto sobre la productividad con ese cambio abrupto. O sea, digamos, nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que tenemos que ser más optimistas, de que si tienes una fuerza laboral 100% remota y piensas un poco mejor cómo minimizar estas fricciones a la comunicación, ya sea con tecnología, con mejor management, etcétera, una buena parte de estos costos de productividad probablemente los puedes eliminar. Uh-huh. No sé si 100%, pero una parte. Mi experiencia en empresas, viendo todo esto como en la práctica, es que cuando una persona ya tiene experiencia en su rol y entra en una compañía remota y ya tiene como un buen fit con la cultura, funciona espectacular. Ahora, cuando hay alguien que tiene poca experiencia, es junior, es su primer trabajo, tenés que hacerle todo el onboarding a una compañía, lo tenés que hacer remoto, encima con otra cultura, ahí yo recomiendo que empiecen por un trabajo más híbrido o presencial hasta que aceleres en tu carrera. A ver, en principio estoy de acuerdo. Y, o sea, eso me lleva también a otro argumento, que es que
Yo creo que los trabajos 100% remotos, o sea, no son ni para todas las personas ni para todos los empleos. O sea, creo que estos trabajos 100% remotos funcionan muy bien, especialmente en ocupaciones en las que no necesitas interactuar con otros para tomar decisiones, para llegar a soluciones creativas, resolver problemas. En la mayoría de trabajos de profesionales, sí necesitas este tipo de interacciones, aún más cuando eres una persona junior, cuando eres joven y no tienes redes sociales en las que apoyarte, cuando tienes mucho que aprender de tus mentores. En todas esas situaciones, el estar presencial al menos parte del tiempo tiene grandes beneficios. Entonces, para mí esa es la razón por la que el híbrido en nuestros datos es mucho más popular que el trabajo 100% remoto. O sea, porque para ser 100% remoto tienes que estar en una ocupación que básicamente puedas hacer como outsourcing. O sea, en muchos casos esto quiere decir, si estás 100% remoto, estás trabajando o por contrato, o sea, en el sentido que te piden hacer, digamos, un diseño gráfico y lo completas y se acabó, o hacer cosas que realmente no necesitan ningún tipo de interacción, como por ejemplo hacer procesamientos de nómina. Cosas, o sea, muy de procedimiento estándar, de rutina, en que las interacciones y las relaciones sociales y la creatividad no sean tan importantes. Pero yo siento que trabajé en empresas donde la toma de decisiones y la creatividad era importante e igual, sin que sea perfecto, lo podíamos resolver full remoto. Pero estoy de acuerdo en esto de que el trabajo remoto, así como cualquier cosa, no es para todo el mundo. Creo que los candidatos y los empleados que vamos a trabajar remoto requiere como mucha más responsabilidad, proactividad, esto de accountability, sí, hacerte cargo que las cosas pasen porque solo no pasa nada y todos los departamentos se desmadran. ¿Algo más que digas, estas son las características de alguien que quiere entrar al mercado remoto? No, o sea, en general, totalmente de acuerdo. Sí, no, o sea, sí, no sé qué agregaría ahí. Perfecto, ok. En esto que decías que es más barato para una empresa ser full remoto porque se ahorran los costos como, por ejemplo, oficina, me pregunto si pasa lo mismo en lugares, o sea, de Estados Unidos, donde tener una oficina en San Francisco es súper caro. Así, trasladado a Latinoamérica, también sigue siendo más barato, o si el costo de alquilar como es distinto, entonces ya esa regla no funciona. No tengo datos de América Latina. O sea, yo pensaría que en muchos casos sigue siendo cierto. O sea, lo que sí te diría es, volviendo al tema de management, es que en general las empresas de América Latina tienen menos buenas prácticas de management. Entonces digamos, la situación a la que ellas se enfrentan es, ¿puedo seguir pagando mi alquiler? ¿O tengo que hacer una inversión relativamente grande en cambiar cómo hago las cosas? Entonces creo que en América Latina, para muchas empresas va a ser razonable simplemente seguir pagando el alquiler y pedirle a la gente que venga todos los días y ahorrarme esta inversión, que no solo va a ser necesariamente en dinero, sino también en tiempo y en esfuerzo de los líderes. Entonces, creo que el trade-off está ahí. Creo que el trade-off está, digamos, beneficia al seguir pagando el alquiler y volver presencial en América Latina comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hemos visto es que, el sector tecnología, en el que es flexible y la gente se adapta y bla, 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 es de los que más ha adoptado híbrido y más ha adoptado 100% remoto. Y si miras los precios de alquiler en San Francisco, han bajado en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, pero han bajado más en San Francisco, donde hay una proporción más grande de empresas de este tipo flexible, tecnológico,
que en otras partes, aunque obviamente en otros lugares como en Nueva York igual han bajado muchísimo. Mm. Pero entonces, si la pérdida de productividad siendo full remoto es más barato que pagar una oficina, ¿por qué crees que nos cuesta tanto el cambio? Si es del negocio conviene. A ver, creo que en los trabajos que se pueden hacer 100% remoto, la pérdida en productividad es pequeña y es menor que el costo de la oficina. En la mayoría de trabajos que realmente óptimamente deberías tener interacciones, esos costos de productividad de ser 100% remoto pueden ser mayores. Entonces, o sea, para mí por eso es que hay un poco más híbrido. O sea, y en América Latina o en empresas que se rehúsan a irse remoto, para mí es que les es muy difícil el costo de cambiar cómo hacen sus cosas. Y puede ser subjetivo. Puede que si lo hicieran, se darían cuenta que tal vez el costo no es tan alto, pero para mí es una barrera posiblemente psicológica por la que el pensar, hey, tengo que hacer las cosas distinto, como que me causa una reacción y entonces no me voy por intentar hacer ese cambio. También es muy difícil innovar cuando vos estás en el día a día corriendo con tu negocio, que las cosas siguen funcionando, con tu operación, empleados, clientes, y de pronto decir como, tenemos que frenar un poco, reacomodar un montón de cosas que más o menos vienen funcionando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, digamos, para mí la pregunta sería, ¿qué pasó y por qué no tomaron la oportunidad de 2020 y 2021 en el que, o sea, la única manera de operar era remoto? ¿Por qué no hicimos el esfuerzo en ese entonces de intentar hacer algo que funcionara? O sea, Para mí, obviamente... sí. Pero para mí esa respuesta tiene que ver con máxima incertidumbre, gente muriéndose, enferma de COVID, no saber si vamos a volver o no a la vida real, negocios fundiéndose por industrias completamente cerradas, ¿no? Creo que también fue un momento muy extremo para que encima los líderes digan como, bueno, voy a mirar a 2 años a ver cómo hacemos las cosas bien. Tal vez, o sea, pero creo que, o sea, fue lo suficientemente largo Sí, ese periodo total. como para decir, hey, esto no está funcionando, tengo que cambiar. O sea, yo lo vi, o sea, personalmente, o sea, yo trabajo en una universidad, tuvimos que irnos a clases remotas 100%, o sea, eventualmente regresamos porque nos dimos cuenta de que ya era demasiado difícil continuar con clases 100% remotas o clases híbridas, que la calidad no estaba ahí, pero digamos, las primeras clases que di, o sea, la tecnología no me funcionaba bien, las presentaciones que yo tenía había que adaptarlas, cómo se hacían los exámenes había que adaptarnos, pero fue suficientemente largo que, o sea, que hubo muchas oportunidades para aprender. Entonces, no sé, creo que hay empresas, hay líderes que no tomaron esa oportunidad en ese momento, mientras que, por ejemplo, el sector tecnológico creo que sí lo hizo y dijo, sí, o sea, creo que podamos tomar esta oportunidad, cambiar cómo hacemos las cosas y probablemente tienen mejor calidad de vida para sus empleados, mejor productividad en este momento por haberse podido adaptar. Es un buen punto. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales de algo que ya hayamos dicho o no, pero que quizás haya resonado y esté todavía en tu cabeza y lo quieras compartir con la audiencia antes de cerrar. A ver, yo diría que para mí lo más importante es que tenemos que entender que el trabajo remoto realmente es una característica de un empleo o de un task, de una actividad. No es una característica de una empresa o de una industria. Entonces, la habilidad de ser remoto o el permitirle a un empleado ser remoto es una decisión que depende de qué actividades se pueden hacer remoto y qué tantas de esas actividades hace el empleado. Entonces,
esta idea de que en la industria de tecnología todo es remoto y en la industria de las manufacturas nada es remoto, para mí es de los más grandes mitos que hay relacionados con este mundo. Espectacular. Gracias, José María, por venir, por compartir todo esto y aportarle al mundo hispano un poco de esta investigación que si no se queda como para los países más desarrollados, para que lo podamos implementar en las empresas. Sí, muchas gracias, fue un placer. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.